En esta tarde tengo el gozo de presentar y compartir con el obispo Joel Ajo Fernández. Él ha sido un hombre de una trayectoria tremenda en el trabajo de la iglesia. En Cuba ha servido por más de 34 años como superintendente en múltiples ocasiones, pastor de pastores, obispo de la iglesia en Cuba por 4 años, profesor en diferentes cursos de los pastores en la iglesia en Cuba, y aún aquí en los Estados Unidos ha servido por más de 20 años y actualmente continúa sirviendo en el área de la Florida, aún estando ya jubilado. Para mí es un gozo tremendo y un privilegio tener en esta tarde con nosotros al obispo Joel. Así que le damos la bienvenida en nombre del grupo de acá de Carolina del Norte, con quienes vamos a compartir este testimonio. Gracias, Pastor Rafael Martínez, por la invitación que me hiciera para estar aquí con ustedes en esta tarde. Y me siento agradecido al Señor por poder testificar de lo bueno que Él ha sido en la vida mía y también en la vida de mi esposa, después en la vida de mis hijos y en la vida de nuestra familia toda, y las experiencias que hemos tenido por las diferentes iglesias por las que hemos pasado, que nos han servido para crecer espiritualmente y también nos han servido para ayudar a otros a crecer en la fe. Gracias por esta invitación, que agradezco mucho, y nos gozamos también en poder compartir lo que ha sido la vida nuestra por alrededor de 73 años exactamente. No, perdón, 76 años. Y no quiero demorar mucho el tiempo, sino poder aprovecharlo al máximo escuchando sus testimonios y sus experiencias. Y nos gustaría iniciar que nos pudiera compartir un poco de su niñez, dónde creció, el ambiente en que se desarrolló su familia y quizás algunas experiencias positivas y negativas de esa etapa de juventud y adolescencia. Nací en un hogar cuáquero de la Iglesia de los Amigos en la zona oriental de Cuba, allá en la región de Jibara, Floro Pérez, por ahí estábamos nosotros. En aquel tiempo se llamaba, cuando yo nací, Auras, el pueblecito. Y bendición de crecer en un hogar donde se amaba al Señor y se predicaba su palabra y asistíamos también a la iglesia. Mi papá, que nos dejó cuando yo solamente tenía 9 meses de nacidos, era predicador laico de la Iglesia de los Amigos. Mi mamá, una fiel miembro de la iglesia. Cuando yo cumplí los 4 años de haber nacido, mi mamá, que era la única que me quedaba, enfermó gravemente con tuberculosis, y viendo la posibilidad de que yo me infectara también, unos tíos que yo no conocía me llevaron con ellos para su casa, y entonces cambió completamente mi experiencia de vida, yéndome o llevándome ellos para una región que está cercana a Herrera. Allí vivimos en diferentes bateyes, como se le llamaba, los lugares donde había pesaje de caña y barracas de personas que trabajaban en el campo picando la caña. Y mi papá de crianza, a partir de ese momento, de los 4 años, pues era el mayoral de la United Fruit Company. Cuando yo llegué a aquella casa nueva, para mí fue una experiencia bien difícil, como cambiar de casa dejando por detrás a la mamá, que era lo más grande que uno tenía. Eso permitió que me pasara un año llorando debajo de una mata de pino que había en el patio de aquella casa. Y allí estaba yo tratando de encontrar una respuesta a todas mis incertidumbres, a todas mis soledades, y por supuesto no las encontraba porque solamente eran 4 años de edad. Yo desconocía, por supuesto, en ese momento el plan de Dios, pero Dios estaba trabajando de una manera muy especial, porque en aquella casa nueva me encontré con personas que eran también de la Iglesia de los Amigos,
pero eran asistentes a la iglesia metodista. Fue la iglesia que más conocí en mi vida desde niño. Después de la iglesia de los amigos, comenzamos a asistir a la iglesia metodista allí en Herrera. Mis padres leían la Biblia todas las mañanas en la mesa, el aposento alto también, y oraban antes de cada alimento, lo cual significó también para mí una nueva experiencia, porque mi mamá no hacía nada de eso, aunque ella me llevaba a la iglesia, pero no hacía nada de eso. Lo único que yo recuerdo que aprendí de mi madre fue el diezmo, porque me entregaba todos los domingos al ir para la iglesia 25 centavos y me decía, este es tu diezmo para que lo eches en el plato de la ofrenda. Sin embargo, allá en la casa donde estaba ahora criándome, tenía unos padres muy rectos, personas muy dedicadas a sus trabajos. Mi madre de crianza fue mi maestra hasta 4º grado, porque ella había sido profesora cuando joven. A través de los años nos fuimos acercando a otras iglesias, como la iglesia metodista de un pueblecito que se llama Arroyo Blanco, entre Mayarí y Nicaro. Íbamos a esa iglesia entre semana y el domingo en la mañana, y por la noche nos íbamos para la iglesia metodista de Nicaro, porque en Nicaro también había familias del padre de crianza. Así fue como poco a poco entré en contacto con los metodistas, y llegó un momento en que me sentía parte de la iglesia metodista y olvidé por completo la iglesia de los amigos. Y eso permitió que cuando tenía 12 años de edad, mis padres de crianza me enviaran a la Escuela Agrícola e Industrial en Preston, Playa Manteca, donde hice 4 años. Se suponía que allí iba a estar estudiando para maestro agrícola, y empecé desde los 12 años haciendo el final después del 6º grado, secundaria. Después de eso comenzamos la especialización en la agricultura y aprendimos muchas cosas allí en esa escuela, como hacer jamones, queso, diferentes tipos de trabajos en el campo. Me prepararon realmente para ser un buen campesino o un buen maestro agrícola, pero ese no era el plan de Dios. Teniendo 15 años de edad en esa escuela, un día llegó allí un pastor bautista de la Convención Oriental de Cuba, invitado por el director de la escuela para que fuera el evangelista de una campaña con los estudiantes de la escuela agrícola. Y yo fui uno de los que esa primera noche dio testimonio de fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Recuerdo que cuando venía del altar, el director de la escuela, un americano todavía, Edgar Nisman, este director que tenía una buena relación conmigo, me abrazó y me dijo, qué bueno que el Señor Jesucristo te tocó, porque mañana te íbamos a enviar de regreso para tu casa. O sea que parece que yo allí en la escuela estaba desarrollando algún tipo de actividad que era totalmente nociva para el resto de los estudiantes, y ya me había ganado el epíteto de sinvergüenza o algo por el estilo. De modo que el Señor me levantó en un momento bien oportuno, y cuando el director me abrazó esa noche diciéndome esto, yo le respondí, pero siento que no solamente Jesucristo me llamó para que sea un seguidor de él, pero también para que sea un predicador de su palabra. Allí yo sentí ya, a los 15 años de edad, el llamado al pastorado. En ese tiempo, un poquito después, triunfó la revolución, comenzaron los planes del gobierno cubano y cerraron la escuela. Y yo tuve que volver para la casa de mis padres de crianza en Herrera, y allí estuve un tiempo ayudando. Me acuerdo que el pastor que estaba en ese momento nombrado para Antilla, que era la iglesia que atendía Herrera como misión, era el reverendo Aldo Martín. En un tiempo de verano, él había sido comisionado para estar en Antilla y atender Herrera también, mientras estudiaba en el seminario Matanzas, así que en ese verano él estuvo allá con nosotros. Y cuando el reverendo Aldo Martín estuvo allí y me vio como yo dirigía la escuela agrícola y cómo le predicaba a la gente, él me dijo, tú tienes madera de pastor. Digo yo, eso es lo que yo quiero ser.
Y entonces él comenzó a hacer una tarea muy especial que permitió que un día apareciera Armando Rodríguez, que era nuestro superintendente en ese momento en la región oriental, en la casa de mis padres. Y cuando mis padres supieron el motivo de la venida de Armando, ellos le dijeron, pero Joel tiene que continuar sus estudios de agricultura. Queremos que él vaya para la universidad en Santiago de Cuba y allí haga la carrera de agrónomo. Y yo les dije, no, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero servir al Señor porque he sentido el llamado a ser pastor. Y recuerdo que Armando le dijo a mis padres, bueno, yo no puedo interferir en esto porque es un asunto familiar, pero solamente le quiero decir a ustedes lo siguiente. Si Dios llamó a Joel y ustedes se están oponiendo, ustedes están luchando contra Dios. Y aquello sirvió como para que todo lo que eran los argumentos de mis padres se desmoronaran y ellos dieran el permiso para que yo me incorporara a la iglesia metodista como misionero laico. Unos meses después, Armando me mandó a buscar y desde Holguín nos fuimos un grupo para la Sierra Maestra a prepararnos allí como misioneros laicos. Recuerdo que estaban Marta Torres, Adit Eden, que era uno de los evangelistas que sonaba mucho en aquellos tiempos por allá. Armando era otro de los profesores. Ellos nos fueron dando cómo preparar un estudio bíblico, cómo preparar un sermón, cómo administrar la iglesia. Y el día que ya terminamos, 2 semanas después, y nos mandaban para predicar el evangelio con cartillas de alfabetización, porque se estaba alfabetizando en ese momento, las cartillas Laubach, que eran cartillas cristianas. Nos mandaron a diferentes lugares para hacer nuestra tarea. Iba yo montado en mi mulita, porque era una mula lo que me habían dado, con los cerones llenos de tratados y de las cartillas, etcétera, más la ropa mía. Iba ya caminando un buen trecho cuando de pronto se apareció corriendo alguien en un caballo y dice, Joel, dice Armando que regreses, que no vas a ir a la montaña a predicar el evangelio. Digo, ¿y a dónde voy entonces? No sé. Y miramos, y cuando llegué me encontré con que Armando me estaba esperando ya la camioneta de uno de nuestros compañeros de la escuela agrícola que estaba allí con nosotros, Carlos Fuchs. Estaba sentado al timón y Armando me dijo, mira, súbete a la camioneta esa que Carlos te va a llevar a Pilón, porque el pastor que está en Pilón se va de allí para Buenaventura y era precisamente nuestro querido Marbelio Tamayo, junto con su esposa Carmen y 2 de sus 3 queridos hijitos. Y me pasé 3 meses con Marbelio y con Carmen y los muchachos allí en su casa, mientras él preparaba el retorno a Buenaventura. Después que él se fue cuando yo comencé a sentir el peso de una responsabilidad para la cual no estaba realmente yo preparado. A mí me conocieron en ese tiempo allí en Pilón como el pastor del caballito jovero. Andaba montado yo en un caballito jovero que el pobre no descansaba todos los días. Iba para la misión tal, para la misión más cual, a visitar a la gente aquí o allá. Pero yo me paraba en el púlpito y yo sentía como que algo me faltaba. Lo estoy reconociendo ahí en uno de mis últimos sermones, reconociendo que cuando uno no tiene la presencia del Espíritu Santo derramando poder en la vida de uno, uno siente ese vacío. Y yo lo sentí. O sea, fue algo que desde un principio lo sentí y fue algo que me doy cuenta después, mucho después, que Dios me ponía delante para que yo reaccionara ante eso y buscara lo que conocemos como el derramamiento del Espíritu en la vida personal de uno. Después de esa experiencia que tuve en Pilón, regresé de nuevo a Herrera y recuerdo con gratitud en mi corazón como por fin, después de haber pasado unos exámenes para poder tener el bachillerato terminado, para poder tener la secundaria básica terminada en un colegio en Cueto, cerca de Herrera, partí para Holguín, un 1
de octubre de 1962 para comenzar mi trabajo pastoral oficial como pastor de la iglesia de Pueblo Nuevo en la ciudad de Holguín. Ahí comencé. En el entretanto de todo esto, hay que tener en cuenta de que mientras yo estaba en Herrera, esperando el llamado para irme a estudiar el preuniversitario en Holguín, junto con Manuel Sevilla, que hoy es otro pastor jubilado allá en Cuba, en ese entretanto, yo sintiendo el anhelo de poder predicar la palabra, me iba de iglesia en iglesia pidiendo que me dieran oportunidad para predicar. De Herrera cogía el tren y brincaba cuetos. Allí le pedía a los bautistas que me permitieran predicar. Los bautistas un tanto reticentes siempre me daban una oportunidad a tanto ruego que yo hacía. De ahí cogía el tren hasta Dumoy y en Dumoy el Gascar hasta Banes y allá me iba a la iglesia de los amigos de Banes, donde había un tío mío, primo mío, que era el pastor de esa iglesia. Y ya lo había contactado antes y él me dijo, sí, ven, para que prediques un domingo. Y allí también pude predicar. Por fin logro que yéndose Aldo Martín, el pastor que estaba en esa iglesia ahora, que lo desconocía completamente, Sigifredo Soto, él aceptó que yo fuera a predicar un día, pero no domingo, sino sábado, al grupo de jóvenes. Pero los planes de Dios son perfectos. Así que yo salí de Herrera para Antilla en el tren que pasaba por allí mismo. Cuando llego a Antilla, cojo la lomita rumbo al templo de Antilla y cuando entro al templo de Antilla me encuentro a una joven cantando con la pianista allí al lado del piano. Estaba esa joven parada y la pianista tocando el piano y esa joven cantando uno de los himnos que han servido para edificar mucho mi vida. Maestros se encrespan las aguas. Esa joven era Miriam. Eso pasó más o menos en mayo de 1962. Y ahí nos encontramos por primera vez. A partir de ahí comenzó una relación que no fue noviazgo, pero que se fue fortaleciendo a través de cartas. En algún momento, cuando ya llego a Holguín, lo primero que hago es preguntar por Miriam. Y alguien me dice, sí, ella viene a los cultos dominicales por la mañana aquí a la Catedral Branscombe. Y yo tenía que irme por la mañana a los cultos de la iglesia de Pueblo Nuevo. Así que salía corriendo de la iglesia de Pueblo Nuevo y venía para Branscombe y llegaba siempre cuando todo se estaba acabando. Y Miriam salía con una joven que se llama Oligneria Ochoa. Eran las compañeras de llegadas y de salidas del templo. Y yo les caía detrás a ellas, ahí iba caminando detrás de ellas y tratando de ver si en algún momento yo lograba ganarme el corazón de Miriam de nuevo, porque algo pasó que nos alejó un poco de la experiencia que tuvimos en Antilla. Pero por fin, un día a tanto ruego, ella me aceptó de nuevo. Diciembre 12 de 1962. Esa fecha no la puedo olvidar. Entonces, tuvimos allí una experiencia linda, ella y yo como novios, trabajando juntos en Pueblo Nuevo, en Alcides Pinos, en la catedral, donde teníamos a nuestro cargo, Sevilla y yo, el programa de los jóvenes, haciendo el preuniversitario allí en Holguín, hasta que llegó el momento en que pudimos partir para Matanzas, que antes de partir para Matanzas yo tuve una experiencia muy difícil en mi vida, pero también muy edificante. Fue en el año 65, cuando me encontraba trabajando de pastor en Alcides Pinos. Miriam y yo éramos los encargados de levantar una escuela dominical allí que casi tenía alrededor de 100 niños. Y aquello comenzó a preocupar al gobierno cubano. De modo que un día me mandaron a buscar para decirme, mire, si usted sigue enseñándole a los niños lo que no tiene que enseñarles, nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Yo recuerdo como joven, al fin, sin medir mucho consecuencias ni nada por el estilo, yo le dije, ustedes toman la decisión que quieran, pero yo voy a seguir siendo fiel a Cristo y no voy a cambiar de
lo que estoy haciendo por ninguna otra cosa. De modo que seguimos. Y un día me mandaron a buscar a la oficina del servicio militar obligatorio. Era todo una forma de esconder la realidad de lo que estaba pasando. Después de estar allí 2 o 3 horas, nos mandaron para el vivac de Holguín, presos, a un pastor bautista de allí de Holguín, a 2 personas también de la iglesia adventista y también a 2 personas testigos de Jehová. Así que hacíamos un total de 6. Logramos estar allí en el vivac por 2 días y medio, y cuando por fin creíamos que nos iban a soltar, nos llevaron para un campo de pelota y allí estaban reuniendo personas, hombres de diferentes otras regiones de Holguín, y a todos nos montaron en camiones y nos mandaron para las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, donde pasé 2 años y 7 meses con todas estas personas en Camagüey. Como puede usted ver hasta aquí, han sido muchas experiencias una tras de la otra, sin yo poder siquiera haber logrado los 20 años de edad. Prácticamente estaba por los 18, los 19, pero Dios tenía su plan, sigo diciendo. Mi experiencia en la UMAP pudo haber sido traumatizante si el Señor no hubiera estado conmigo, pero no lo fue porque el Señor estaba conmigo. Pasé los 2 primeros meses llorando allí. Me acordaba de cuando lloraba a los 4 años, ahora estaba llorando de nuevo allí en la UMAP. Claro, ahora en silencio, sin que nadie se enterara, preguntándole al Señor, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Si ni siquiera me he robado una gallina. Y el Señor de alguna manera me dijo lo que yo estaba haciendo allí. Cuando una noche un joven se me acercó y me dijo, mire, yo sé que usted es pastor y yo no aguanto estar aquí, no aguanto estar lejos de mi familia, no aguanto el régimen de vida en este lugar, no aguanto y ya tengo decidido quitarme la vida. Y levantó la almohada de su cama y me enseñó una soga que ya tenía preparada para eso. Cuando yo vi la soga, me percaté de que el joven no estaba jugando, estaba tomando una decisión que iba a llevar a cabo esa noche. Y él me pidió, ore por mí, pídele a Dios que me perdone. Rece por mí, me dijo. Pídele a Dios que me perdone, porque yo sé que los que nos quitamos la vida no tenemos perdón de Dios, pero yo quiero que Él tenga misericordia de mí. En ese momento yo sentí que yo tenía que predicarle a ese joven. Y comencé a hablarle de Cristo y a decirle, mira, Jesucristo está aquí con nosotros. Y yo no me lo creía. Yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en una iglesia? Y no siento tu presencia en este lugar. De pronto empiezo a hablar de que Cristo estaba allí con nosotros. Y aquel joven se entrega a Cristo, recibe la seguridad de su salvación esa noche y se incorpora al grupo de pastores que teníamos todos los domingos por la tarde una reunión en la oscuridad cuando ya no se veía nada. Los pastores nos reuníamos en la oscuridad al final del campamento y allí compartíamos la palabra de Dios y muchas veces hasta tomábamos la comunión que conseguíamos en la cocina con el vino seco y con un pedazo de pan que guardábamos para esa ocasión. De modo que aquella experiencia con el joven que se convierte a Cristo es como una válvula que se abre de pronto para dar salida a algo que estaba siendo contenido ya hacía mucho rato en aquel lugar. De pronto, la dirección del campamento me escoge a mí para que yo sea cocinero, junto con el pastor bautista de Holguín, con quien había caído preso. Y pasamos del campo de caña para la cocina. Eso era tremendo, porque ser cocinero en aquel momento era un privilegio. 4 meses después, viene una orden y piden que yo sea el que pase a ocupar el lugar del almacenero del campamento, porque el que estaba anteriormente allí se estaba comiendo las latas de sardina y tomándose las botellas de vino seco. De modo que volvemos de nuevo a entrar en otra etapa de privilegio
Y yo decía, bueno, gracias, Señor, yo creo que no me merezco tanto, pero si tú me lo quieres dar, pues, cómo no. A los meses de haber pasado eso, me piden que me vaya para el batallón que formaba 4 compañías, para que yo allí en el batallón trabajara detrás de un mostrador, llevando el control de la comida que hacía falta en las 4 compañías, de las botas, de los pantalones, de las camisas, etcétera. Y otro privilegio, porque aquello era mucho mejor todavía que ser cocinero o ser almacenero. Y unos meses después me mandan a buscar de la agrupación, el organismo mayor ya, donde había varios batallones, y me piden que yo vaya a ayudar a un compañero que peleó en la Sierra Maestra con Fidel Castro, el teniente Eusebio Batista, para que yo le sirviera de su ayudante. Cuando llego a ese lugar, la realidad es que yo me sentí más que agradecido al Señor, porque veía cómo el Señor me había ido llevando poco a poco en los diferentes momentos estos. Desde que nací hasta allí, hasta ese momento, me había estado respaldando, me había estado llevando en el hueco de su mano poderosa. Qué bueno fue haber estado en ese puesto, porque iba a las compañías a llevar los alimentos que muchas veces eran necesarios para ellos poder subsistir, porque la comida siempre era corta. Y me encontraba entonces con muchos de ellos que me decían, échame esta carta en el correo, por favor, pásame este mensaje a mi familia. Había todo un sistema de represión que no permitía que prácticamente hubiera comunicación. Y la entrada y salida mía por la libre, porque nadie me estaba vigilando, ni tenía ningún guardia detrás, permitía que yo tuviera ese tipo de atención con todas esas personas, hermanos en Cristo uno, otros que ni siquiera conocía. En medio de esta circunstancia, me dan la posibilidad de casarme con Miriam. Miriam iba todos los meses a verme, sin faltar, lloviera, truene o relampagueara, Miriam estaba allí. Y entonces su mamá le dijo un día, ¿y por qué no se casan para que tú no andes sola por ahí, siendo una señorita, que te puede pasar algo, no sé? Bueno, el asunto es que nos casamos un 16 de octubre del año 1966. Miriam entonces iba como mi esposa y el teniente Batista me decía, saque una reservación allí en el hotel. Y cuando Miriam llegue, váyase para allá y esténse allí el tiempo que usted entienda que deben de estar. Y venga cuando quiera. Esa era la forma en que yo estaba preso. Y yo me pregunto, ¿un preso puede tener tantas posibilidades? Yo creo que no. El Señor estaba detrás de todo aquello. Termina la OMAP y me piden a mí que yo sea la persona que dirija la flotilla de camiones para ir cerrando campamento por campamento en todo Camagüey y entregándoselo a las ANAP para que ellos fueran los que siguieran adelante con lo que estábamos haciendo nosotros. Y el día que regresé a Holguín fue el día más feliz de mi vida porque me pude volver a encontrar con Miriam y desde Holguín salimos para el seminario de Matanza en el año de 1970, ya con Joelito habiendo nacido. Allá nació en Matanzas Miriancita. Hicimos nuestros 4 años de estudios en el seminario, volvimos para Oriente de nuevo a pastorear la iglesia de Báguanos. Ese fue el primer pastorado después del seminario. Y realmente la experiencia que Dios me ha brindado a través de todos esos años, llegando a ser hasta el obispo de la iglesia metodista, tengo que reconocerlo, fue una experiencia en la cual la mano de Dios se estuvo moviendo con poder. Y el verso bíblico que se llenó mi cuerpo, mi ser, mi espíritu y mi mente de él fue Filipenses 4:13. Todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. No puedo hacerlo solo, pero en Cristo sí puedo hacerlo. Y eso fue lo que hasta el día de hoy me ha mantenido en ese espíritu. Quisiera que nos hablara un poquito también de la migración, los procesos estos que muchos de nosotros hemos tenido
al venir a los Estados Unidos y los procesos de adaptación de usted acá en este país, y también un poquito del servicio que ha hecho a la iglesia acá. Cuando yo vine para acá, ya yo llevaba 3, 4, 5, 6 años viniendo a Estados Unidos porque la iglesia en Cuba me lo pedía. Después de ser obispo, venía a reuniones de los obispos metodistas también. Poco a poco pude irme adentrando dentro de lo que era el ambiente de la obra metodista en los Estados Unidos, con sus grandes diferencias con la iglesia en Cuba. Creo que una de las cosas que más me ayudaron para yo poder adentrarme en este ambiente de acá fue que yo no vine porque yo quería. Yo vine porque me sentí obligado a venir. Recuerdo que después que salí del obispado, se me acercaron personas del Consejo de Iglesias de Cuba para plantearme la posibilidad de que yo fuera el nuevo presidente del Consejo de Iglesias. Y yo no tenía ningún interés en ese cargo, realmente no me llamaba la atención. Conocía el trasfondo de ese cargo y no quería estar en él de ninguna manera. Pero había un interés marcado muy fuerte, al punto de que se me pidió que yo viniera a los Estados Unidos a hacer una campaña para lograr conseguir medicamentos para los hospitales en Cuba a través del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, que funciona ahí en Nueva York, en los mismos edificios donde está la Junta de Ministerios Globales. Vinimos, hicimos la campaña y se suponía, digo yo, creo entenderlo así, que cuando yo regresara a Cuba, esa iba a ser mi carta de triunfo para que todo el mundo votara por mí como presidente del Consejo de Iglesias. Pero resultó que yo no regresé. Nadie se enteró de esto, de que yo no iba a regresar, hasta que vieron que no regresé. Cuando llegamos al aeropuerto y las personas que me acompañaban querían ver todo lo que se había recogido dentro de aquel avión gigante que venía para La Habana a depositar la carga, uno de ellos me dijo, bueno, obispo, ya tiene que subir al avión. Y mi respuesta fue, no, yo no voy a subir. Yo no pienso regresar a Cuba. Aquello fue una bomba. Y ellos no lo entendían, pero yo dije, vámonos para la reunión de los obispos metodistas y allí voy a explicar por qué. Allí hice mi explicación, todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo en que si yo no quería regresar, nadie de ellos me iba a obligar. Para mi sorpresa, porque yo le había puesto un vellón al Señor, y yo decía, bueno, Señor, si esto que estoy haciendo de quedarme en los Estados Unidos es tu plan, no el mío, el tuyo, permíteme conocerlo de alguna manera. Cuando yo terminé de hacer mi presentación, que unos se quedaron sentados, un tanto, ¿cómo diría yo? No esperaban que yo hiciera eso jamás. Quizás no estaban de acuerdo con lo que yo había hecho. Se quedaron sentados, tristes, cabizbajos. Otro grupo se paró y aplaudió. La obispa de Wisconsin fue más allá y me dijo, usted puede venir conmigo si quiere, porque yo tengo una iglesia para usted. Y para mí esa era la respuesta que yo estaba esperando. O sea que si yo iba a tener un espacio para seguir sirviendo al Señor en la iglesia, que era mi mundo, desde que nací prácticamente, pues que Dios me lo mostrara. La obispa Rather de Wisconsin fue la persona que Dios usó para que eso fuera así. Y allá en Wisconsin me encontré con Emilio Müller, un pastor querido nuestro que nos visitaba en Cuba constantemente y que abrió las puertas de su casa para recibirme por los 3 meses que yo estuve allí, junio, julio y agosto, viviendo con ellos, hasta que en septiembre 15, con todos los papeles que yo necesitaba para poder trabajar como pastor en los Estados Unidos, me llevó él mismo, junto con la obispa, a la iglesia a la cual yo iba a pastorear. Cuando llegamos allí,
que encontramos a la congregación, digo yo, pero no era una iglesia hispana, porque lo que veo aquí son todos americanos. Me dicen, no, es una iglesia americana. Digo, ¿y cómo voy a predicar si yo no hablo prácticamente el inglés? Y la obispa me dijo, no se preocupe, de eso se encarga Dios. Y yo, lo primero que me pasó por la mente fue Pentecostés. La gente hablando en el idioma de los partos, medos, elamitas, pontos, la Capadocia, etcétera, 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 por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no era eso lo que tenía el Señor en sus planes, sino que yo aprendiera inglés. Fue una experiencia linda de 3 años con esta iglesia, donde ellos manifestaron su gran amor para mí y para Miriam después. Miriam llegó al año de estar yo allí. Ellos fueron muy pacientes conmigo. Recuerdo que los 4 primeros domingos yo predicaba, y cuando terminaba la predicación allí en la puerta, mientras lo despedía, les preguntaba, ¿entendieron el sermón? Y ellos me decían, no, casi no entendimos nada. Y aquello era muy doloroso para mí. Ahí empecé a padecer de la presión alta, porque parece que aquello me estaba llevando a un punto de tensión, ¿no? Pero ellos tenían ya el trabajo arduo de una monja católica, porque me mandaron a estudiar en un convento donde había monjas que se dedicaban a English as a Second Language, y allí tenía yo que aprender el inglés para poder predicar. Yo tenía que llevar el sermón toda la semana, tenía que llevar el estudio bíblico, todo en inglés, y entonces ella me lo corregía y me paraba allí a predicárselo a ella. Tenía que predicar el sermón 2 veces en la semana. Así fue que fui aprendiendo. A los 3 meses de estar allí más o menos, ellos invitaron a la monjita para darle un reconocimiento, porque ya ellos estaban entendiendo mucho mejor los mensajes del pastor que tenía, el pastor cubano que ellos tenían. De allí pasamos a la Florida, aquí a donde estamos ahora, en Naples. Un año estuve yo con Miriam aquí en Naples, esperando que pudiéramos encontrar otra iglesia donde ir, y ahí volvemos a ver la mano de Dios obrando, porque salimos de allá de Wisconsin, pero sin ánimo de volver para allá, porque el frío era mucho, era demasiado. Había veces que teníamos que estar paliando nieve frente a la iglesia y frente a la casa pastoral, y la nieve nos daba por la cabeza a Miriam y a mí. O sea, era imposible realmente hacer esta tarea. Y nos quedamos un año aquí en Naples. Allí fue donde tuve mi primera experiencia como cashier, cajero del Public, y cosa que nunca antes había hecho, pero lo aprendí también. Y estando nosotros ya casi, como quien dice, llegando al año de haber llegado ahí a Naples, me llama hermana Acevedo de la Junta de Ministerios Globales, que vivía en Perth Amboy, un pueblo de allí de New Jersey. Y de allí él se iba todos los días para Nueva York. Y me dice, oye Joel, ¿tú sigues sin iglesia? Digo, sí, aquí estoy esperando a ver si aparece algo. Dice, mira, esta iglesia de aquí donde yo vivo se acaba de quedar sin pastor. Así que si tú quieres yo hablo para que traten de entrevistarte a ti, a ver si tú puedes. Entonces yo le dije que sí. Y ahí en una ocasión me mandan a buscar para que yo fuera a New Jersey, a Perth Amboy. Me hicieron la entrevista, el gabinete de ese distrito, y después me llevaron a la iglesia. Los americanos me conocieron, otra iglesia americana, porque no había todavía una iglesia hispana en el camino. Y realmente ellos quedaron encantados conmigo. Le doy las gracias a Dios, porque ese fue otro momento bien difícil.
en el que vi la mano de él obrando. Y allí en Perth Amboy estuvimos 14 años. Dejamos una iglesia hispana de 60 personas asistiendo. Y la congregación americana sí se fue muriendo poco a poco, porque ellos ni tienen espíritu de evangelización, o sea, esa congregación no tenía espíritu de evangelización, ni querían tampoco entrar en ese tipo de trabajo, y ellos solamente se preocupaban por ellos, por mantener el grupo de ellos. Y yo pues estuve tratando de ayudarlos a entender que la obra del Señor no se podía parar allí, y entonces fue cuando me dijeron, pues predícale a los hispanos, y ahí comenzamos a predicar, y llegó un momento en que ya las dos iglesias trabajaban juntas, hasta que por fin los hispanos se hicieron cargo de todo, el templo, las misiones, los gastos que había, etcétera. La iglesia hispana pudo hacerle frente a eso. Hoy en día lo que hay es una iglesia hispana allí. Ya la iglesia americana no existió más. Creo que en ese tiempo allí yo hice alrededor de 30 defunciones. Creo que enterré a más de 30 hermanos y hermanas americanos. Esa fue otra tarea bien difícil que tuve que hacer. De allí brincamos por decisión humana, y así lo reconozco. No creo que Dios estaba detrás del asunto. Por decisión humana brincamos a Union City, porque el pastor de esa iglesia había sido invitado para ser superintendente, y entonces vino a pedirme a mí que yo pasara para allá. Pero yo realmente no sentía que yo estaba llamado a partir para allá. Yo tenía una iglesia allí que todavía seguía creciendo y en la cual podía haber estado mucho más tiempo. Pero Dios permitió que eso pasara. Eso sí, creo que sí, que Dios lo permitió. Y estuve allí ese año, al año, por desavenencias entre ese pastor y yo, que siendo superintendente siguió velando por aquella iglesia como si fuera parte de su peculio personal. Me pidió que me moviera a otra iglesia, y allí sí vi la mano de Dios obrando. O sea, entré a esa iglesia de West New York, iglesia presbiteriana metodista, la unión de dos congregaciones. Por años ya hacía que funcionaba, y allí entré con 13 personas asistiendo al culto dominical y ningún estudio bíblico. Y salí de allí con una congregación de 65 personas asistiendo dominicalmente, y un estudio bíblico de 18 personas asistiendo todos los miércoles, y un programa de niños y un programa de jóvenes. Realmente nos bendijo el Señor poderosamente en aquella iglesia. Y fue mi última iglesia en New Jersey, y de allí pues la última iglesia oficial de la iglesia metodista. De allí vinimos para acá para vivir con nuestra hija y su familia, y aquí Dios me brindó también la posibilidad de seguir sirviéndole, porque a donde fuimos a parar, porque no había iglesia metodista hispana, lo que encontramos fue una iglesia presbiteriana, y al cabo del año de estar allí ya me estaban invitando para que yo fuera el pastor de los hispanos. Así que, como tú ves, Rafael, Dios me ha ido abriendo tantas puertas que ya no tengo forma de contarlas todas. Quizás algo se quedó en el camino, pero he tratado de ser lo más fiel a esa trayectoria por la cual el Señor me permitió pasar. Para terminar, obispo, quisiera que nos expresara un poquito de sus ideas acerca de esta temporada que estamos viviendo, donde hay tanta preocupación por la muerte, hay tanto miedo. La pandemia ha traído tanta inseguridad a las personas e incluso inestabilidad a la iglesia. ¿Cuál sería su apreciación de esta temporada? Me gustaría enmarcarla dentro de Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que fueres. Yo creo, hermano, que estamos viviendo una época que está dentro de los planes de Dios. No estoy diciendo con esto que el coronavirus es una plaga que Dios ha mandado a la humanidad en estos tiempos. No.
El tiempo de las plagas todavía no ha llegado. Y cuando llegue, no va a haber vacuna que las pare. Y este coronavirus tiene vacuna ya prácticamente caminando que sí lo va a parar. Pero es una época donde Dios está permitiendo que esto suceda para que la humanidad, que está viviendo totalmente de espaldas a la voluntad de Dios, se anime a buscar, número uno, a Jesucristo como Señor y Salvador. Número dos, a vivir haciendo la voluntad del Padre a través del seguimiento del Hijo. Y número tres, dejando que el Espíritu Santo, que es el dador de todos los dones habidos y por haber, nos prepare para que nosotros podamos alertar a esta humanidad que está muriendo, que se está infectando y que está caminando hacia tiempos difíciles, como son el tener que enfrentar un día el juicio de Dios, que se prepare para que pueda tener la capacidad de poder enfrentar todo esto y hacerlo con ese espíritu en el que el Señor invitó a Josué, que mirara a su futuro. Podemos mirar al futuro sin tener temor, si es que Jesucristo está con nosotros como Señor y Salvador. Y si es que Dios Padre está siendo obedecido en todo lo que Él nos manda. Y si es que nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo para que Él nos guíe en este peregrinaje que tenemos por este mundo en que vivimos. El mundo vive muy de espaldas a Dios. Dios está tratando de llamar la atención a través del coronavirus y muchos están volviendo sus miradas al Señor. La iglesia está en muchos casos intentando tomar la vida cristiana con más seriedad, con más dedicación, con más entrega, pero todavía hay muchos que viven sin prestarle atención a las señales que Dios está dando y está enviando para que nos demos cuenta de que Él está esperando que llegue de parte nuestra una decisión de arrepentimiento y de búsqueda de la presencia de Él en nuestras vidas. De aquí para adelante, viviendo ya, como se dice, en los últimos tiempos, porque los últimos tiempos comenzaron en Pentecostés, cuando el Señor derramó su espíritu sobre los 120 y Joel predijo que iba a ser sobre toda carne que creyera en Jesucristo como Señor y Salvador. De aquí para adelante, lo que nos queda entonces es el momento de enfrentarnos los cristianos a la partida con Jesucristo, al reino de la eternidad, y los que aquí queden tendrán que enfrentar entonces la gran tribulación. Y ahí es a donde, de la única manera en que se puede enfrentar la gran tribulación, es teniendo la seguridad de que Dios está con aquellos que se queden en este mundo. Pienso que es una gran responsabilidad también de parte nuestra, de los cristianos, de ir predicando la palabra a todo el que podamos, para que pueda despertar a tiempo y a tomar la decisión de recibir la gran bendición de tener a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, obispo. Me alegro mucho de haber compartido esta tarde con usted y le agradezco profundamente el privilegio que nos ha dado contar y compartir su historia y su testimonio. Y en nombre del grupo de acá de Carolina del Norte también le damos las gracias. Y yo sé que va a ser de mucha edificación y de interés para ellos poder escuchar y comentar tal vez acerca de todo lo que hemos hablado esta tarde o que usted nos ha contado esta tarde. Gracias, Rafael, por esa gran oportunidad. Que Dios te bendiga mucho.